Muy buenas tardes a cada uno de los asistentes, señoras, señoritas, caballeros. La idea de esta presentación, como ya lo señaló Patricia, es eh, encontrar avances de lo que ha sido hasta hace algunas semanas el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Efectivamente, este documento, primeramente, permítanme presentar rápidamente. Bien, lo están viendo, ¿no? Vamos a ver. ¿Están viendo la pantalla, por favor? Sí, profesora. Gracias. Bien, como les decía, ya lo adelantaba Patricia, en el año 2011 hay un hito importante en el sistema de planeamiento estratégico en el país. El CEPLAN aprueba, lleva a cabo la aprobación, dirige la aprobación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional del país, o llamado en ese momento el Plan Bicentenario, porque era el plan para llegar hasta el año 2021. ¿Por qué digo que es un hito? Porque hacía pocos años se había iniciado el trabajo del ente rector del planeamiento estratégico en el país. Lamentablemente, por varios años, 13 años, no hubo un ente rector del sistema de planeamiento estratégico. Fue suspendido durante el gobierno de Fujimori y se estaban dando los primeros pasos. Este documento viene a ser, luego de la aprobación de las políticas de Estado entre el 2002 y el 2010, un instrumento que orienta todo el quehacer de la actividad nacional. Entonces, ahí la importancia. Se dividió en 6 ejes principales que a su vez dieron lugar a 6 objetivos nacionales. Y cada uno de esos objetivos nacionales estaba dividido en objetivos específicos e indicadores. Hubieron 31 objetivos específicos y 91 indicadores. ¿Cuál era la base para este documento? Fíjense, para empezar, las propias políticas de Estado que hemos señalado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, la propia Constitución del país, en el artículo 2, que desarrolla los derechos fundamentales, y un concepto y muy importante desde su iniciación con Amartya Sen, el indio Nobel en Economía, el año 98, que introduce el concepto de libertad. No somos libres lo que no tenemos cadenas en las muñecas. Somos libres aquellos que podemos hacer lo que decidimos hacer. Y esto, lamentablemente, restringe a muchos de los ciudadanos en el mundo, y particularmente de nuestro país, porque por más libertad de no tener cadenas que podamos gozar, lamentablemente no podemos hacer lo que queremos porque no tenemos las condiciones, ¿no? Dependiendo dónde nacimos, en un ámbito rural, con pobreza extrema, no me puedo siquiera dar la garantía de vivir hasta la adultez mayor, porque no hay un área de salud cercana a mi casa. Nadie me garantiza que me voy a poder educar bien, porque no hay colegios cercanos a mi casa y mucho menos universidades. Entonces, hay bastantes inequidades que implican que no se goce de libertad plena, como lo conceptúa pues Amartya Sen. Este plan estratégico de desarrollo o plan bicentenario es un fruto de talleres muy participativos, y a su vez, como ya les he dicho, es un hito porque no tenemos en ese momento un documento riguroso que señale cuáles son las pautas para formular este plan, ¿no? Y lo hacen con la mejor intención y el mejor conocimiento en ese momento en el país. Miren, aquí se estructuran y se articulan los 6 objetivos o 6 ejes. Miren lo importante como lo voy a señalar. ¿Cuál es la base? La base en el país para este plan hacia el futuro: un desarrollo regional equilibrado
e infraestructura adecuada. Es la base, es el cimiento. ¿Por qué hablo de desarrollo regional equilibrado? Porque el centralismo ha sido una característica de muchos de los países, ¿no? De todos los países en el mundo, y poco a poco aquí han ido migrando hacia la descentralización. Entonces, no hay una distribución homogénea a lo largo de todo el territorio de ese desarrollo en equilibrio. Infraestructura, plataformas para que se desarrollen. Por eso es importante este desarrollo regional equilibrado. Y luego me voy hacia la derecha, esa columna, ese pilar, Estado eficiente y descentralizado al servicio de los ciudadanos y del desarrollo, con una plataforma, una infraestructura adecuada en todo el país para permitir los crecimientos de todas las instituciones, privadas o públicas, empresas, y con ese Estado eficiente que da el apoyo a instituciones y ciudadanía, garantizamos el desarrollo de otros tres pilares. Una economía competitiva, con alto empleo y productividad, una igualdad de oportunidades y acceso a los servicios, un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales para lograr el propósito final, el propósito último en todo el país, la plena vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas. Este plan bicentenario, que se aprobó, hemos dicho, en el año 2011, tuvo una primera evaluación en marzo del 2018 por CEPLAN. Resumimos rápidamente en qué consistía los resultados de esa evaluación. Se estableció que no había indicadores para los 6 objetivos nacionales. Un terrible vacío, una terrible carencia, porque, y si eso lo sumamos con el siguiente objetivo, que no había una causalidad en una buena cuenta de los objetivos específicos con los objetivos nacionales. ¿Qué significaba eso? Que el cumplimiento de los objetivos específicos de cada objetivo nacional no necesariamente implicaba el cumplimiento de los objetivos nacionales o del objetivo nacional para el cual estaba trabajando, dizque ese objetivo específico. Y si a eso le sumamos el primero, que no teníamos indicadores para el objetivo nacional, había una tremenda incoherencia, ¿no? Y una falta de coherencia. A su vez, a la luz, les he dicho, pues, cuando se formuló este plan, no existía una rigurosidad, un procedimiento de formular planes. Esto sucedió en el año 2018. Con la aprobación del Decreto Supremo 029, el Reglamento de Políticas Nacionales, sí ya tenemos un procedimiento muy riguroso y técnico para diseñar políticas. A la luz de lo que nos señala ya este reglamento, se producen estas evaluaciones y se verifica que los indicadores que se habían propuesto en el año 2011 para este plan bicentenario no pasaban la prueba, no eran adecuados, ¿no? Para poder hacer un seguimiento y una evaluación. También se define una falta de eficacia, ¿no? ¿A qué llamamos falta de eficacia? Por ejemplo, claro, por una parte encontramos una buena cantidad de los programas presupuestales que figuraban en el PCEM, los PCEMs, ya sabemos que son los planes estratégicos a mediano plazo de los ministerios, los rectores. Buena parte de esos programas presupuestales del PCEM, claro, encontraban su origen en el plan bicentenario, y eso está bien, pero visto al revés, todo lo que se proponía en el plan bicentenario no estaba implementado, no estaba considerado en los PCM. Solamente la quinta parte de lo propuesto en el plan bicentenario había sido introducido en los PCM. Este es el nuevo criterio para llamar implementación. O sea, se implementó a esta fecha solamente una quinta parte de lo que se proponía. Ahora, visto al revés, pues, lo que decimos, que sí encontraba su origen, está muy bien en el plan bicentenario, pero había muchas cosas que se quedaron flotando. Por otro lado, y permítanme sacar esto que está acá, también solo el 22% de los programas estratégicos propuestos por el plan bicentenario
se habían concretado en programas presupuestales. Esto es ineficacia. En marzo del 2020 se llega a hacer, a través de ese plan, la segunda evaluación. En esta evaluación no había información suficiente. Solo 66% de los indicadores, mejor dicho, solamente el 66% de los indicadores tenían información, el resto no, con lo cual la información era incompleta. Vamos a ver qué decía cada uno de estos avances por objetivo nacional, y yo, a su vez, voy a presentar un informe al respecto. ¿Por qué digo que yo voy a presentar un informe haciendo las veces de informe final? Porque desde ya uno de los ausentes del CEPLAN en esta exposición es un informe final del CEPLAN al cabo del cumplimiento del año 2021, que era el año hasta el cual se había definido ese plan estratégico. A partir del año 2022 tenemos un nuevo plan, pero sin mediar un informe completo como los que estamos diciendo que se llevaron a cabo el año 2018 y el año 2020, se ha aprobado un nuevo plan. Entonces, a falta de eso, voy a vertir cierta información actualizada que nos va a permitir complementar y darnos cuenta de cómo hemos quedado al cabo del año 2021. Veamos el primero, el Objetivo Nacional 1, que es la plena vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas. Lo que nos dice ese plan al 2020, ¿no?, era de que efectivamente casi un 100% ya de la población menores de edad había cumplido con tener su DNI, y eso está bien, ¿no? Finalmente, ligeramente atrasado, pero muy cercano al 100%, se cumplió esta meta. El siguiente, la población en situación de pobreza extrema fue de 3.8% en el año 2017, ¿no? Ya estaba superado en ese momento la meta, que era solamente el 5% de extrema pobreza para el 2021, ¿no? La línea de base había sido en el 2011 12.6%. ¿Qué podemos decir con respecto a esto? Efectivamente, pues, ¿no? Es más, en el año 2019 se llegó a 2.9%, bajó la extrema pobreza. O sea, bastante bien. Pero luego empezó a subir nuevamente la extrema pobreza. Y ya en el año 2020 el problema lo dio la pandemia, que volvimos a elevar la extrema pobreza a 5%, 5.1%, y al 2021 hemos finalizado al 4.1%, ¿no? Como lo vemos en este gráfico. Habíamos bajado hasta el 2018, 2.8%, pero fíjense, sin pandemia ya habíamos subido un decimal en el año 2019. La pandemia lo elevó a 5.1%, ¿no?, casi al año 2012, y se ha vuelto a bajar en el año 2021 4.1%. Claro, y se dice, pues, CEPLAN, cumplimos la meta porque estamos por debajo del 5% de extrema pobreza. Sí, pues, 1.354.000 peruanos viven en extrema pobreza, y podemos decir y estar contentos por el cumplimiento de esa meta. Yo creo que aquí de ninguna manera, ¿no? La extrema pobreza implica condiciones no dignas del ser humano, porque significa comer una sola vez, y si me enfermo, me muero, porque no tengo posibilidades de ir a una asistencia de salud. Entonces, esta es la condición en la que estamos. Junto con estas metas de este primer objetivo nacional, existen otras. El hecho de consolidar la institucionalidad democrática y la participación política de la ciudadanía, que son importantes en el marco democrático de un país. Para lo primero,
el fortalecimiento de la legitimidad del sistema de partidos políticos, implica un problema, el hecho de que los partidos políticos en el país no tengan una participación plena en las elecciones desde el año 2002 al año 2018. Fíjense ustedes en la línea naranja abajo, no tiene mayor participación, no crece. Los que sí crecen son los movimientos regionales. ¿Y qué tendría de malo un movimiento regional? Son autóctonos propios de la localidad. Bueno, el análisis que hace el mismo informe de la Secretaría de Descentralización en el año 2020 implica pues que estos movimientos regionales lamentablemente nacieron originalmente pues con otras aspiraciones seguramente económicas, empresariales, porque no se formaron para constituir, ingresar al mundo de la política, ingresaron para temas sociales, temas empresariales, donde el lucro está de por medio. Finalmente han migrado al ámbito político y han ocupado un espacio. Pero ese espacio, lamentablemente, por toda la estadística, está lamentablemente muy vinculado a la corrupción regional. Entonces, es necesario que esto pueda cambiar, porque de lo contrario, la política pierde peso, ¿no? La política no es una mala palabra. Lo que pasa es que en nuestro país muchas veces está desvirtuando los valores de la política. Y en este sentido, sí aspiramos a la conformación de partidos políticos que tengan una trascendencia nacional, pero con una mirada muy política, muy de satisfacer el bien común y no el bien colectivo o personal. Por otro lado, la institucionalización de los mecanismos de diálogo entre la sociedad civil y el Estado son fundamentales y son parte de la aspiración de este primer objetivo. Pero también tenemos algunas estadísticas que nos dicen que no estamos por buen camino. Los consejos de coordinación local es la representación de la sociedad civil en cada municipio. Y lamentablemente, la participación de la sociedad civil en estos consejos de coordinación está disminuyendo elección tras elección, con lo cual no está garantizado la participación de la sociedad civil en las principales decisiones que a nivel local y regional se puedan tomar, y por otro lado, tampoco está garantizado la fiscalización, porque son doble propósito de la sociedad civil participando activamente en el quehacer político de un Estado. Toma de decisiones, participación y fiscalización. Entonces, cuidado con ese tema. Yéndonos al segundo objetivo nacional, igualdad de oportunidades y acceso universal de los servicios básicos. Aquí resulta también que no todos los indicadores tienen información. Esto es lo que dice ese plan al 2020. Y por otro lado, el tema educativo. Muy mal en las evaluaciones, en comunicaciones, en matemáticas, ¿no? Por debajo del 0.4 o 0.3%, o es un puntaje que así se denomina, cuando requeríamos 0.7. Nada que ver. Jalados en esta evaluación. Por otro lado, también incluye este segundo objetivo la reducción de la desnutrición crónica infantil, que sí se estaba cerrando, de acuerdo a lo que se había visto por CEPLAN al año 2014, ya se había cumplido teóricamente con esta meta, habiendo bajado al 16.7%, que era el porcentaje de la meta. Se había empezado al 18.3%. Otra cosa que CEPLAN evaluó y verificó es que la proporción de las niñas y niños de 6 a 36 meses con prevalencia inicialmente se había incrementado en los primeros años, pero después estaba en descenso, ¿no? Entonces, habían llegado al 43.6% de
de porcentaje de población infantil con anemia. Aquí, ¿qué podríamos decir? Con respecto al tema educativo, por ejemplo, hay mucho que hacer, pues, ¿no? Hay mucho que hacer por mejorar en el ámbito educativo, pero no solamente eso. La pandemia nos terminó de rematar, porque ya con esa deficiencia de que no logró superar indicadores más exitosos, la pandemia nos terminó de rematar, digo yo, porque, claro, uno mira que en los hogares peruanos, en un 70.8%, tienen los principales servicios básicos, agua, saneamiento, electricidad. Pero si uno mira, agrega el Internet, ese porcentaje de hogares con todos los servicios no pasa del 45.2%. ¿Y qué tiene que ver esto con educación? Que sabemos muy bien, pues, que en el año 2020 y el año 2021 la educación fue virtual. Y esto implicó que un 80% de nuestra población no tenía Internet. ¿Cómo podía educarse el niño? Disque escuchando una radio, disque prestando teléfono, subiéndose a un árbol, algunos, otros ni siquiera eso. Entonces la situación es bien complicada. Y si agregamos a esto el ámbito de la ruralidad, tenemos cifras mucho más complicadas todavía, ¿no? Los hogares de la ruralidad, sus porcentajes de falta de conexión definitivamente son mínimos. En los departamentos con más del 80% de su población sin internet es Loreto, Huánuco, Ucayali y Huancavelica. En la salud, que hemos hablado de la desnutrición crónica infantil, claro, podríamos decir que se cumplió con la meta del 16.7% de bajar la desnutrición crónica infantil. Los promedios no existen, no existen, es un número abstracto. Pero ¿qué significa? ¿Qué está detrás de ese promedio? Detrás de ese promedio hay departamentos como estos 7 departamentos que tenemos acá, Huancavelica, Loreto, Cajamarca, Purímac, Amazonas, Huánuco y Ucayali, que estuvieron por encima de ese 16.7%. Fíjense, algunos en el 27% de su población infantil con desnutrición crónica infantil. ¿Y qué cosa es desnutrición crónica infantil? Si no es muerte, es un desarrollo menor al deseado, intelectual y físico, de nuestros ciudadanos, de nuestros jóvenes que van a ser ciudadanos. No van a ser tan útiles por esa menor capacidad para sus familias ni para la sociedad. Van a tener deficiencias por su desarrollo tan limitado por esa desnutrición crónica infantil. Entonces, aquí tenemos serios temas donde sabemos muy bien cuál es la principal razón de esa desnutrición, el agua y el desagüe, no necesariamente alimentación. Y si a eso agregamos problemas de educación de las madres, ¿no? Falta de nivel educativo o desnutrición también de las madres, el tema se torna mucho más complicado. En cuanto a los nacimientos prematuros, claro, se habla que se han reducido los nacimientos prematuros y por otro lado, el bajo peso al nacer. Claro, miren ustedes a la derecha. Ha reducido pues de un 7% a un 6.7% de niños al nacer, pero de los nacidos vivos con bajo peso. Bajo peso implica menor de 2.5 kilos. Inclusive, fíjense, a partir del año 2019, los indicadores de bajo peso al nacer de los niños se está incrementando ligeramente, pero se está incrementando. ¿Y qué significa eso, queridos participantes? Esto son cosas muy graves. Cuando un niño nace con bajo peso, en los 6 meses restantes tiene
más probabilidades de fallecer que otro niño que nació con peso completo, por diferentes razones. Por eso, cuando un niño nace con bajo peso, en las áreas urbanas se establecen medidas para atender directamente a la madre y el niño y podamos elevar rápidamente el peso de la criatura y alimentando adecuadamente a la mamá para que pueda dar de lactar a su niño. En el ámbito rural, miren ustedes lo que tenemos en el ámbito rural. Para empezar, ni siquiera se inscriben los niños al nacer, demoran mucho. Ahora ha mejorado bastante, hace poco tiempo el promedio era 2 años en el ámbito rural para inscribir a un niño, con lo cual ese niño no existía y no tenía ningún beneficio, porque ¿qué beneficio civil puede tener un niño que no existe civilmente, legalmente? Y segundo, pues, si no ha existido, si no lo reconocen, en un área rural tampoco va a ir una brigada de salud para que vaya a atender y a darle apoyo alimentario a la madre y al niño. Ese niño tiene muchas probabilidades de fallecer. Eso todavía existe en nuestro país. La anemia de la que hablábamos, claro, también en los últimos años descendiendo hasta el año 2021, el porcentaje al 38.8% de anemia de los niños y niñas de 6 a 35 meses. Pero 38% es una barbaridad, ¿no? Ahora, de hecho, existe pues el promedio nuevamente que se dice ya, estamos bien, pero caramba, miren los departamentos que tienen serios problemas. 7 regiones están sobre el 50% de anemia prevalente. Todo lo que vemos en este rojo como Loreto, como Ucayali, Pasco, Madre de Dios, Huancavelica, Purímac, Cusco. Y miren ustedes el caso de Puno. Puno está por encima del 70% su población de niños con anemia prevalente. Son casos para preocuparse. El objetivo 3 nos hablaba de un Estado democrático y descentralizado que funciona con eficacia y eficiencia articuladamente entre sus sectores y sus niveles de gobierno. De acuerdo a lo que ese plan señala, al 2020, no estábamos bien en efectividad gubernamental, estábamos jalados en el plano latinoamericano, y tampoco en los índices de corrupción. Básicamente, fíjense ustedes, nos hemos mantenido en ese promedio mediocre en el ámbito de la efectividad gubernamental y en el ámbito del índice de corrupción. Muy lejos de las metas que se tenían plasmadas. En el caso de la efectividad gubernamental, acercándose a los índices de Chile, y en el caso de la percepción anticorrupción, también a los índices de Uruguay, que es el mejor posicionado en el índice de integridad o percepción de la corrupción. Aquí hay, de hecho, en el ámbito de la eficacia burocrática, se han logrado avances aislados a través de la política de modernización de la gestión pública, y eso hay que reconocer esos logros, y son aislados. ¿Por qué digo aislados? Porque en la práctica, pues, habiéndose aprobado hace unas semanas la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2050, no hemos recibido tampoco de la Secretaría de Gestión Pública un informe de cierre, de culminación de la política anterior. Y de hecho, pues, esos indicadores también tendrían que decirnos algo más, ¿no? Está pasando algo similar con lo que ha sucedido en este tema del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Hay encuestas que nos señalan, de acuerdo a lo que dice la Secretaría de Gestión Pública, de que había en el año 2017 y 2019 satisfacciones de un 71 y 79%, pero muy, diría yo, muy parciales esta información, porque para empezar, no toman en cuenta los sectores más importantes, educación y salud. ¿Y saben qué? Tampoco toman en cuenta el ámbito rural.
Entonces, si las mayores carencias de nuestra población en el país está en el ámbito rural, ¿por qué ni siquiera los tomamos en cuenta para estas encuestas? Y justamente no tomamos en cuenta sectores primordiales, educación y salud. La descentralización es otro aspecto con deficiencias. Claro, y fíjense, la descentralización está presente dentro del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Se pretende tener un Estado eficiente y descentralizado con un desarrollo regional equilibrado. Pero en la práctica, la pregunta es, ¿habremos logrado esto? Se supone que la descentralización procura el desarrollo integral del país. La política nacional de la modernización de la gestión pública al 2021 no cumplió su normativa y trabajó en forma separada en la mayor parte de los casos con respecto a la descentralización. Pero tampoco la descentralización por sí sola cumplió su propia normatividad. No se llevó a realizar conforme a criterios técnicos, ¿no? Y ahora se están planteando mejoras a través de la provisión, el modelo de provisión de bienes y servicios, que ha sido aprobado hace relativamente poco tiempo. Y esto tiene una implicancia en el área de la administración pública en general, modernización, todo lo que es Secretaría de Gestión Pública, pero también el proceso de descentralización, porque tendría que haberse mejorado la entrega del bien y servicio antes de transferirlo en una competencia compartida, y no se hizo eso. Al contrario, se adelantaron los tiempos, se trató de correr, acelerar el proceso de descentralización en lugar de hacerlo gradualmente, aplicando mejoras, capacitando adecuadamente. Todo esto implicó que la calidad de los servicios disminuyera. En el Objetivo Nacional 4, Economía Competitiva con alto nivel de empleo y productividad, aquí sí, indicadores están completos, de acuerdo a lo que dice ese plan. Acá utilizaron un índice, valor agregado bruto, sobre la PEA, la productividad de la economía, pero estaba alcanzando un valor de 19.000 soles per cápita, el valor bruto sobre PEA en el año 2016, pero que todavía estaba muy lejos de la meta deseada, que era de 26.000 soles. Ahora, claro, no tenemos la información de ese plan al respecto. Sin embargo, en el cuadro que vemos acá, lo que vemos es el producto, el crecimiento anual del 2007 al 2020, ¿no? El PBI per cápita en el Perú. Y miren cómo en el año 2020 se ve tremendamente afectado por la pandemia, ¿no? Estábamos en 17.000 soles, el PBI per cápita en el año 2019, y bajamos a 14.895 en el año 2020 por la pandemia. Entonces, aquí estamos muy lejos de la realidad, pues, pero no solamente contentándonos con mirar ese 27.000 que vemos, o 26.000 que tuvimos como meta. Tengamos una aspiración con otros países. Miren ustedes que al 2021 el promedio de PBI per cápita de los países desarrollados es de 57.000 soles. Estamos bastante lejos, ¿no? Bastante lejos. El Plan Nacional de Competitividad y Productividad hace pocos días está al 39% de su avance. Esto, ¿qué tiene que ver el plan de competitividad? En la práctica, pues, bastante. Hay un objetivo prioritario, el financiamiento, cuyo logro es el que se ha emitido un primer bono verde soberano en octubre del año 2021. Son avances importantes. En el objetivo 2021, institucionalidad, se ha aprobado en el Poder Judicial ya un repositorio
para las resoluciones de la Corte Suprema y Cortes Superiores. Esto es bueno, hay que aplaudirlo, porque en la práctica implica transparencia y que los ciudadanos puedan estar observando cómo se van sentenciando los casos. Ahora, ese Plan Nacional de Competitividad y Productividad también ya está trazado. Venció el 28 de julio del 2021 y se señala que se está actualizando y que va a demorar varios meses. Pero necesitamos que eso no solamente se actualice, sino en la práctica, pues, se haga una revisión. ¿Por qué digo esto? El primer objetivo prioritario del Plan Nacional de Competitividad es el cierre de brechas de infraestructura, que claro, es el más avanzado, el 52.7%, el más atrasado es el 28.7%. Pero miren, ¿por qué fijo mi mirada en el primero? Porque miren cómo nos ha afectado la pandemia al país. Y esa pandemia implica que no estábamos con la infraestructura de salud adecuada para combatir esta pandemia. En la práctica, hemos tenido, en el cierre de brechas que estamos viendo, países referentes como Francia, Inglaterra, Alemania, que también han sufrido, no como nosotros, pero han sufrido. ¿Qué significa eso? Que cerrando las brechas hacia esos referentes, en algún momento en situaciones similares, también vamos a sufrir. Eso implica que tendríamos que ser más ajuiciosos y revisar esas brechas y elevarlos. Y ahí definitivamente el Estado no está en capacidad para cubrir semejantes brechas. Necesitamos mucho la inversión privada. El objetivo 5 tiene que ver con el desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada. Aquí, si bien es cierto, se dice que habríamos cumplido al 2021 con la meta de asfaltado a nivel del gobierno nacional, yo pongo en duda la conveniencia o la eficacia de esa meta, por cuanto en el caso peruano estamos, digamos, y claro, según el informe del INEI, la longitud de la red vial asfaltada asciende a 26.000 kilómetros. La meta está cumplida, pero este kilometraje representa el 83% de la red nacional y solamente el 15% de la red departamental. Sin mencionar, pues, que nos dice Provías que la red asfaltada está en 80% bien, pero el resto. Entonces, recordemos lo que nos ha dicho la OCDE, que una de las razones por las cuales no podríamos tener un desarrollo sostenible en el país es la falta de suficientes medios de comunicación y adecuados medios de comunicación, redes asfaltadas, que hace que no sea competitivo la producción en el interior del país. Entonces, aquí tenemos bastante por seguir trabajando. El índice de competitividad regional también nos presenta situaciones muy atrasadas de países. Miren, acá tenemos la competitividad al año 2022 y tenemos a Loreto, a Huancavelica, a Ucayali en las últimas posiciones. Lamentablemente también repetimos a esos países cuando vemos los departamentos que están retrocediendo año a año en su índice de competitividad regional. Vemos el caso de Ucayali, que ha pasado del puesto 18 el año pasado al puesto 23 y ha bajado 5 posiciones, pero estos otros también han bajado 4 posiciones. Y finalmente el objetivo 6, la conservación, aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con enfoque integrado. Aquí, definitivamente, la participación de energías renovables en la oferta energética del país, nada que ver, está por el orden del 5%, muy lejos de lo que debería ser. Aquí yo no veo que este tema pueda caminar si es que no se trabaja
el sector energía, el sector industrial, la sociedad civil, el empresario, junto con el Estado, realmente comprometiéndose. En la práctica, si el Estado, mejor dicho, si la sociedad civil no se compromete, no hay camino que pueda lograr esta meta tan importante para, no solamente para el país, para el mundo también. Les comentaba que ya tenemos un plan estratégico de desarrollo nacional aprobado, se aprobó el 28 de julio y tiene 4 objetivos nacionales. El primero, alcanzar el objetivo pleno y desarrollo de las capacidades de las personas, gestionar el territorio de manera sostenible, elevar los niveles de competitividad y productividad y garantizar una sociedad justa, democrática, pacífica y un Estado efectivo al servicio de las personas. Hay 2 objetivos nacionales que figuran en el anterior plan bicentenario, que no están expresos, pero sí están inmersos en otros objetivos. Pero, por ejemplo, el objetivo 2, igualdad de oportunidades y acceso a los servicios, está en el 1 ahora, pero no está en forma individual. Y tampoco el desarrollo regional equilibrado en infraestructura, pero está aquí en el 4. A ver, algunas conclusiones, algunas recomendaciones. Voy a tratar de avanzar rápido. Ese informe final es necesario, ¿no? Ese plan, pues, tendría que darnos esa información para claridad de todos los ciudadanos. Pero desde ya vemos la ineficacia que ha tenido este instrumento, pero, caramba, ha sido el primer documento y definitivamente vamos a revisar este segundo documento al 2030, al 2050, perdón, y seguramente en una exposición como esta lo veremos más al detalle. Por otro lado, en el primer objetivo, los derechos fundamentales, vemos que necesitamos trabajar mucho más el tema de la pobreza extrema. No podemos quedarnos satisfechos con que 1.300.000 peruanos sigan en condiciones deplorables. Y en el ámbito rural, la cosa es muy, muy seria también. Por otro lado, el fortalecimiento de los partidos políticos amerita un compromiso de toda la sociedad civil, del acuerdo nacional, diría yo, con el Estado, para poder generar los cambios necesarios. En el Objetivo Nacional 2, igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos, en el área educativa, pues, realmente hay mucho por cambiar. Ese Internet, para que no nos vuelva a pasar una cosa como la que nos ha pasado, debe poder divulgarse, difundirse la red a todos los rincones de nuestro país. Por otro lado, esa desnutrición crónica infantil, que hemos visto cómo está afectando en forma grave a otros departamentos y en el ámbito rural, hay mucho por corregir todavía. En cuanto al objetivo 3, el Estado democrático descentralizado, aquí los procesos de reforma tienen que apretar su acelerador con mucho compromiso del gobierno de turno, ¿no? Aquí la reforma del servicio civil tiene un rol muy importante. En la nueva política nacional que les he mencionado, que se ha aprobado hace unas semanas, debería darse el énfasis que no se le ha dado, como ser el motor de todo el resto de reformas. Si la reforma avanza sin cambiar y tener personal competente y permanente en todos los estamentos del Estado, la reforma no aguanta. ¿Sobre qué voy a cultivar una planta de reforma si no hay terreno fértil? Necesito personas permanentes y competentes. El énfasis en los gobiernos subnacionales, especialmente los municipales. En cuanto a la corrupción, la pandemia nos ha demostrado. Estamos muy mal a pesar del avance de la política y el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Aquí yo establezco una propuesta que es dura, ¿sí? Yo creo que adicionalmente que el secretario general o el gerente general de la entidad pública, de todas las entidades públicas, son
Los responsables de difundir la cultura de integridad también deben ser aquellos que sean los responsables de rendir cuenta cuando un acto de corrupción se presente en su entidad. Es duro lo que estoy diciendo. Yo he sido gerente general, he sido secretario general y sé lo que estoy diciendo, pero hay que dedicarle el tiempo suficiente. El 50% del tiempo de este funcionario tiene que dedicarse a conversar con sus servidores, a conversar con sus proveedores y evitar que estas cosas vuelvan a suceder como nos está afectando. En el objetivo 4, la economía competitiva, ya les hablaba de la necesidad de hacer un ajuste de ese Plan Nacional de Competitividad que es muy bueno, realmente es muy interesante. Hay que cerrar todas las brechas, ¿no? Con mucho apoyo del empresariado privado, la inversión privada. Los APPs juegan un papel importantísimo en el futuro. El objetivo 5, desarrollo regional equilibrado e infraestructura, bueno, nada que decir con respecto a la red nacional que todavía tenemos, a red departamental, que es la más atrasada. Solamente el 15% de la red departamental está asfaltada. Y esto, pues, ¿cómo saco de mi chacra mi producción? ¿No? A través de redes departamentales. Definitivamente hay mucho que hacer todavía acá. Para la descentralización les hablé de los modelos de provisión de bienes y servicios en competencias compartidas. Esto ya se ha empezado a trabajar. La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública también lo comenta y eso es bueno. Hay que hacer el énfasis en salud, en educación, en reactivación económica. Ahora, no es fácil. Lo que pasa es que es un trabajo que debió hacerse hace muchos años. El rediseño de cada uno de los procedimientos de entrega de bienes y servicios, por ejemplo, en educación, ¿no? La entrega de materiales educativos es una competencia compartida. Hay que mejorar, hay que hacer el mapa del proceso, hacer la mejora, luego asignar los roles de cada nivel de gobierno, la capacitación y luego hacer la transferencia de la competencia. Si ya se hizo, habrá que hacerla. Y si no está debidamente capacitado, tendré que retener la competencia hasta que aprenda el gobierno subnacional a llevarla a cabo. Y en ese momento, de nuevamente, con la reacreditación, continuar con el proceso de descentralización. El tema de la descentralización en el ámbito financiero tiene problemas, ¿no? Una descentralización completa, sin descentralización fiscal, no camina. Y no hay mucho avance por el momento. Se necesita que un equipo de trabajo vea bien la forma en que esto camine. La mejor distribución del Foncomún, el Foncor, el Canon, porque en la práctica solamente se benefician los que tienen riqueza, pero el pobre sigue siendo pobre como región. Entonces estas cosas deben variar sustancialmente. Las agencias regionales de desarrollo son espacios de articulación de los 3 niveles de gobierno y del Estado con los empresarios privados y la academia. Todos están aquí. Esa descentralización económica, que es parte del proceso integral de descentralización, se puede movilizar a través de estas agencias regionales de desarrollo, que ya hay 13 a nivel nacional. Pero se requiere que esto sea no solamente extendido a todas las regiones, sino se profundice, porque se trabaja sobre la definición en cada región de las fortalezas en cadenas productivas que pueda tener esa región. Y eso, ¿quiénes lo deciden? Los propios empresarios de la región, con su propia academia, con el apoyo de la cooperación internacional y de los técnicos del gobierno nacional, pero fundamentalmente son ellos. Esto se llama gestión territorial. En el Objetivo Nacional de Conservación y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, también es un tema de decisiones. Aquí necesita la sociedad civil y el empresariado poner su hombro para que la cosa cambie. Muchísimas gracias.